Estoy en Ciguatepeque. A ver que me saluden. Buenas tardes. ¿Soy así? ¿Puedo oírlas? Porque Buenas tardes, doctor. eso es buenas tardes. Porque voy a necesitar que interactúen. Les voy a preguntar cosas. Está bien. Acá. ¿Acá? ¿Me ven? Eso. Muy bien. Ciguatepeque, una estudiante. Vamos a hacer un ejercicio de memoria a ver si me acuerdo los nombres. Martín, Estamos, doctor, Denis, estamos los tres. Laura, José Luis. José Luis. Yo pasé mi prueba de memoria, a ver. ¿Sí, Francis? No, le dije Francis. Sí. Yo no. Rebeca Erazo. Ajá. ¿No? Y yo no voy a poder pasarlos. Ya quedó grabado ahí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes. También con ustedes. Ahí ellos me pueden ver, ¿verdad? Y este curso es diferente al que se tuvo que truncar por las cuestiones políticas la vez pasada y que lo terminamos un poquito accidentado. Aquel era un curso propedéutico. Este es un curso donde vamos a aprender a hacer análisis político-económico. Y entonces por eso necesito que todos pongan mucha atención y vamos a necesitar hacer práctica todo el tiempo. Ahorita vamos a repasar las formas de la rúbrica para ver cómo vamos a evaluar, pero lo importante es que ustedes estén aquí porque lo que vamos a aprender solo se aprende haciéndolo. ¿Sí me explico? O sea, no se trata de que lo lean, por eso digo lástima por los que no pueden estar en la sesión del día de hoy o mañana, porque por más que yo les deje la tarea, no la van a poder hacer, porque es hacerlo aquí. Entonces, el curso se llama Desarrollo Económico y Político. Ajá. Se refiere al análisis de política económica de un país. ¿De acuerdo? Entonces aquí cualquier concepto que alguien no se acuerde o no sepa, o le preguntan al oráculo Google o me preguntan a mí, pero no se queden con ninguna duda. ¿De acuerdo? Cualquier concepto, el que sea, es importante porque todos hay que manejarlos y hay que aplicarlos para la práctica. Así que mis amigos de Ciguatepeque, si me oyen igual, cualquier pregunta que tengan, inmediatamente pueden interrumpir para que podamos resolver esas dudas. Ese soy yo, ya no me presento porque ya me conocen y ya hice En mi... Cihuatepeque lo escuchamos fuerte y claro, doctor. Perfecto. Cualquier cosa ustedes hablen para que podamos interactuar. Ya los voy a... Excelente, Ya estamos los los voy a... tres. Sí, dime. Están los Estamos tres, los, estamos perfecto. los tres. Ya los voy a ir a saludar allá el día martes y ya hice mi ejercicio de memoria y vi que me acuerdo muy bien de todos. Entonces, allá nos vemos y platicamos en vivo. Entonces, por lo pronto, atención y cualquier duda, interrumpan, levanten la mano y listo. Entonces, ahí estoy yo. El sílabo, vamos a ver de qué se trata este curso y vamos a describir cómo van a ser evaluados. A mí no me interesa esa parte, pero a ustedes sí les interesa cómo van a aprobar el curso. El sílabo, ¿de qué se trata este curso? Este curso se trata de analizar a los países desde el enfoque de sus variables y evolución socioeconómica y sociopolítica. Esa es la idea. Entonces, aquí vamos a aprender todas las herramientas para hacer un análisis y vamos a hacer un análisis real de varios países. Ahorita les voy a decir cómo vamos a trabajar. Ahí vienen conceptos generales y vamos a retomar algunos de los que vimos en nuestra sesión anterior. ¿Cuál es el objetivo que tenemos para este curso? Es muy sencillo. Nuestro objetivo es describir, el verbo, si se fijan, es de corto alcance, no es muy grande como el de las tesis que ya están haciendo todos ustedes. Describir el desempeño reciente de la economía y las políticas regionales, así como analizar la evolución a la fecha
sus perspectivas a través de la revisión de los factores endógenos y exógenos que han incidido en el mismo. ¿Eso qué quiere decir en palabras más comunes? Quiere decir que vamos a aprender cómo está un país en sus variables de política económica. Es decir, si el país está creciendo, si el país está haciendo lo que debe hacer en materia de política económica, en materia de desempleo, en materia de inflación, en materia de balanza de pagos, de sector externo, cómo incide el hecho de que el mundo esté globalizado, lo que comentábamos en el curso anterior, en la evolución de un país. Y ahorita les platico cómo va a funcionar. Eso que dice ahí lo vamos a volver a leer el último día que estemos allá, bueno, que yo esté en Tegucigalpa, allá lo vamos a volver a leer para ver si lo cumplimos. Aquí están nuestros objetivos particulares. Primero lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son las variables que deben utilizarse para analizar a los países desde el enfoque del desarrollo económico-político. Vamos a ver cuáles son esas variables. Después vamos a entender cómo funcionan esas variables y después vamos a analizar cómo interactúan esas variables. Eso es lo que vamos a hacer en estos días que estemos en este curso. ¿Cuáles son las estrategias que vamos a utilizar? Bueno, yo voy a estar aquí como un facilitador y como alguien que los va a ir guiando en cómo hacer este análisis. Vamos a hacer una lectura que ya les dio el doctor Adalid. Si no la tienen, yo se las voy a enviar por correo electrónico. Vamos a explorar las bases de datos de los países de América Latina, también se las envía al doctor Adalid. Están las más nuevas, que son de 2017, y también de refuerzo están las de 2016, que usamos con la promoción de ese año. Y finalmente, la clase es teórico-práctica. Sí vamos a revisar conceptos el día de hoy, probablemente el día de mañana, pero la idea de esos conceptos es aplicarlos. La idea de esos conceptos es ver cómo funcionan. Por eso es una clase teórico-práctica y como podrán ver en esta rúbrica, la participación que hagan in situ o virtual, porque es allá donde estén, vale 20%. Yo les voy a ir preguntando y quiero que ustedes interactúen conmigo y que participen para que esto tenga sentido. Ahorita vamos a ver de qué se trata. No les voy a preguntar cosas que no puedan saber o que no puedan investigar en el momento, ¿de acuerdo? Después, otra de las cosas que van a entregar, después, para esa van a tener unos días, apunten de una vez el día de hoy, tenemos, les voy a decir la fecha exacta, el viernes 25 de mayo como fecha límite, viernes 25 de mayo hasta las 11:59 de la noche, hora de Honduras, con una hora de diferencia de México por ahora, en octubre se vuelven 2. Hasta ese día tienen para entregar un trabajo de investigación que va a tener las siguientes características. Ahorita no lo quiero explicar completo, más que sepan la fecha, pero les voy a decir de qué se trata. Aquí vamos a analizar Honduras, porque es lo que ustedes más conocen. Entonces vamos a hacer un análisis de Honduras. Si nos da tiempo, vamos a hacer un análisis de cualquier otro país. Y ustedes de tarea van a hacer un análisis de un país que ni sea Honduras, ni que sea el otro que hayamos analizado aquí. Si no analizamos México, puede ser México o cualquier otro. Ese análisis debe incluir varios elementos que no se los voy a dar ahorita porque quiero dárselos después cuando ya... O sea, ya lo tengo ahí definidos, pero quiero hacerlo ya que sepan de qué se trata, ya decirles qué es. Entonces van a entregarme esa tarea que son 5 hojas, 5 páginas, en eso consiste la tarea, pero es de sentarse y hacer todo el análisis como el que vamos a hacer aquí en las sesiones de clase. Van a hacer uno igualito a lo que hagamos. ¿De qué países pueden escoger? En los documentos que yo les envié en una carpeta que venía comprimida en un zip, ahí vienen todos los países de América Latina y el Caribe. Pueden tomar el que ustedes quieran,
que no sea Honduras y que no sea el otro que analicemos aquí, ¿de acuerdo? Cualquiera de ahí pueden tomar. Si alguien repite, pues no importa, pero ojalá y todos tomen uno diferente. Ojalá no intenten hacer un análisis de Venezuela o de cosas así, porque se va a complicar para ustedes, pero son libres de hacer análisis del país que quieran, ¿de acuerdo? De esa base de datos. Esa base de datos es la más reciente que hay. La siguiente viene en agosto, o sea, no, la siguiente se publica en agosto, o sea, no la tenemos todavía disponible, eso es lo más nuevo que hay, y es con lo que tenemos. Y después, esa es otra asignación, la siguiente asignación es una infografía. Ajá. Van a hacer una infografía de la economía hondureña que se debe llamar Análisis Económico Político de Honduras. ¿Sí? Es esa infografía, Análisis Económico Político de Honduras, ahí sí de Honduras. Hay un archivo que se llama Infografía. ¿Lo puedes abrir, por favor? No, no, allá le digo que lo abra. No, es un PDF. Disculpe, doctor. Sí. De Tegucigalpa, infografía, dijo. Sí, infografía. Está muy bien. No, no está en esa carpeta, es un archivo que se llama así, infografía. No, es un PDF. Doctor, de Ciguatepeque. Sí, dime. Mira, de los archivos que envió, tengo dos que no los he podido descargar, fíjese, y que también están comprimidos. Uno es zip y otro es RAR, que son los que tienen los estadísticos del 2016 y 2017. Sí. Pero no los he podido descargar esos archivos. No se preocupe, el día que esté por allá, se los paso en una USB. Ah, ok. Las infografías también son en un archivo RAR y están comprimidos. Son PDF. Lo que puedo hacer es, si me envía un correo electrónico el día de hoy, yo le reenvío los archivos sin comprimir. Mi correo electrónico es, por si alguien más lo quiere, me envían y yo se los puedo reenviar hoy en la noche. Es vra@uninter.edu.mx. Es vra@uninter.edu.mx. Y ahí nada más me dicen: soy Laura Inestrosa y necesito que me envíes los archivos, y yo se los envío en la noche. Así cualquiera. ¿No viene, verdad? Bueno, no importa, ahorita lo abro. Ese archivo sí viene y sí se puede descargar, el que tiene las infografías, solo que está comprimido. No, pero esas son ya las infografías que vamos a revisar aquí. Exacto. Y ahorita yo lo que quería es que vieran cómo se hacen las infografías, pero ahorita lo ponemos, no se preocupen. Ok. Entonces, si quiere, regresamos al PowerPoint. Hay que ir para atrás. Ahí. Entonces, nada más para que quede claro. ¿Cómo vamos a evaluar este curso? 20% es la participación que yo voy a ir registrando en la lista de las intervenciones que ustedes hagan durante la clase. 70% es la asignación que van a entregar del análisis de un país con los requerimientos que les voy a dar después. Ajá. Y tienen hasta el 25 de mayo para hacer esa entrega. A su vez van a hacer una infografía que vale el restante 10%. Ajá. La van a hacer
en la aplicación que ustedes quieran, lo pueden hacer en Publisher, en Word, en lo que ustedes quieran, en un PDF, pero debe ser una infografía que contenga los elementos que debe contener, que también más tarde les voy a explicar, ¿de acuerdo? Pero esa tiene que ser de Honduras. ¿Sí queda claro? Muy bien. Esa es la forma de evaluación. Si alguien tiene duda, manifiéstelo en este momento. ¿Nadie? Muy bien. Ahora sí avanzamos la que sigue. Muy bien. Disculpe, doctor, Sí. disculpe. Recapitulando, dijo 20% de participación, ¿verdad? Sí. Dijo 70% de asignación del análisis de un país que nosotros vamos a elegir de Latinoamérica. Sí. Y 10% del análisis económico-político de Honduras. ¿Es así? Sí, nada más que ese 10% es una hoja o una infografía. Pero sí. Una infografía, así es, de un análisis económico-político de Honduras. Perfecto. Muy bien, gracias. Muy bien. Y ahora vamos a empezar con la clase y después voy a regresar en cómo van a hacer la infografía y el análisis. Aquí tenemos un esquema en esta lámina. Ajá. Bueno, tenemos 3 esquemas. El primero, allá dice, DEP quiere decir Desarrollo Económico Político, ¿sí? Y tiene 5 elementos. Política económica, política monetaria, política cambiaria, política fiscal y otras políticas. Después tenemos otro esquema con 3 nada más fuera, dice evolución de las variables, sector externo, crecimiento del producto, crecimiento de los precios o inflación, salario y empleo. Todo esto que acabo de decir es lo único que vamos a hacer en este curso. Vamos a analizar el desarrollo económico-político desde este enfoque, política económica, política monetaria, cambiaria, fiscal, otras políticas, y luego vamos a ver la evolución de las variables, el sector externo, que es fundamental, importaciones, exportaciones, el crecimiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento de los precios que llamamos inflación, el salario y el empleo. Esas son las variables que vamos a analizar. Abajo viene otro esquema que dice rasgos generales, política económica, evolución de las principales variables y diagnóstico, análisis y prospectiva. Ahora sí, si todos pusieron atención, vamos a ver de qué se trata esto. La asignación número 1 que dice que van a hacer un análisis debe incluir 4 apartados. Esos 4 apartados son los siguientes: rasgos generales del país, política económica, evolución de las principales variables y diagnóstico, análisis y prospectiva. Esa es la tarea que incluye esos puntos. ¿Sí quedó claro? La asignación que vale 70% debe incluir rasgos generales del país de Latinoamérica que escojan, política económica de ese país, evolución de las principales variables de ese país y el diagnóstico, análisis y prospectiva de ese país. Ahorita vamos a hacer esta metodología. Sí, adelante. No le oigo nada. No se oye, no sé si se puede acercar el micrófono. No, en relación al trabajo, que no le comprendimos muy bien los indicadores que debería llevar el trabajo de 70%. Todavía no digo los indicadores que debe llevar. El contenido que sí debe tener es el siguiente, el que aparece en la lámina. ¿Sí ven la lámina que está proyectada? Hasta abajo hay un esquema que tiene 4 círculos. Dice rasgos generales, política económica, evolución de las principales variables, diagnóstico, análisis y prospectiva. ¿Hasta ahí me siguió? Política económica, dijo, disculpe el siguiente. ¿No están viendo este esquema? Que no estamos viendo la diapositiva, ¿no? Rasgos generales, dijo política económica, el siguiente, perdón. Es rasgos generales, política económica,
evolución de las principales variables y diagnóstico, análisis y prospectiva. Pero sí necesito que vean el esquema porque si no, no van a entender y todos los análisis. Entonces necesito que se conecten bien y que vean el PowerPoint. Evolución, perdón. Evolución de... Hay un archivo en PowerPoint o en PDF que dice curso. En los archivos que usted tiene que le envió el doctor Adalid. Ahí puede ver la presentación y la diapositiva. ¿Qué número será de diapositiva? Y la diapositiva número 8 tiene esos 4 elementos que acabo de decir. Rasgos generales, política económica, evolución de las principales variables y diagnóstico, análisis y prospectiva. ¿Sí quedó? ¿Tiene dudas todavía? Ya no lo oigo. ¿Sí me estarán escuchando? ¿Sí? Ok. Me hace que no tiene pila. ¿Tiene batería? ¿Sí se oye? Sí. Perfecto. Porque se puso rojo este. No importa. ¿Todavía aguanta? ¿Sí? Muy bien. ¿Todos dicen ok? No los oigo, pero sí. Muy bien. Vamos a ver el caso de la economía hondureña. ¿Ahí lo tiene? Ese es el de 2016, pero yo quiero el de 2017. Aquí se podrá abrir. Esperamos que venga nuestro técnico. ¿Dónde habrá puesto los archivos? ¿Y aquí se podrá? ¿Todos pueden ver ese documento de PDF? Necesita él mandarlo, ¿ah?
compartir. ¿Es el caso de Honduras, doctor? Es el caso de Honduras, pero el que dice 2017. Por favor, ábranlo los que no están aquí en San Pedro. Ok, tengo el que dice rasgos generales de la evolución reciente, pero el documento es del 2016. Hay uno más abajo de 2017. Sí, ya lo tengo, sí, es el mismo, solo dice 2017. Por favor, abran ese documento todos. Ya estamos listos. Perfecto. Entonces, vamos a empezar y ahorita vamos a ir analizando, este es el caso de Honduras, vamos a hacer este porque es el país que pues todos conocemos. Entonces, necesito que todos los conceptos que no conozcan me digan para que yo explique qué es y se puede hacer después el análisis. Vamos a comenzar. Dice, punto número 1, rasgos generales de la evolución reciente. Hago una nota al margen en este momento para la tarea. ¿Cuál es el punto número 1 de la tarea? Rasgos generales. ¿Ya vieron que es lo mismo que vamos a hacer ahorita? Cuando tomen un país para su asignación de 70%, lo que van a hacer es empezar con un punto número 1 que se llame rasgos generales de la evolución reciente de Colombia, de Costa Rica, de El Salvador. Perfecto. ¿Sabes qué? Necesito que lo vean también. Okay, ahorita. Sí. Perfecto, ¿todos me oyen? Compañeros de Tegucigalpa y allá, perfecto. Entonces, rasgos generales de la evolución reciente. La economía hondureña creció 3.6% en 2016. Ajá. ¿Cuánto habrá crecido en 2017? Por ahí si ustedes buscan está el archivo y si no después lo comparto, para no estar abriendo ahorita que está, pero lo que me interesa es lo primero. Todos pongan atención y vayan haciendo sus apuntes en algún lugar. Lo primero que debemos hacer cuando hablamos de análisis del desarrollo político-económico de un país es hablar de su Producto Interno Bruto. ¿Sí quedó claro? Ese concepto lo definimos en nuestro curso aquel de economía gerencial, donde vimos los prolegómenos de la economía y los antecedentes básicos. Ajá. Y ahí habíamos aprendido que el Producto Interno Bruto es... Laura, recuérdanos qué es. La suma de todos los ingresos. Muy bien. Sí. Bueno, más o menos. Para los que no se acuerdan, sí, más o menos hay una idea, le habíamos dicho que el Producto Interno Bruto es la variable más importante de la economía, por lo menos de la macroeconomía, porque es la medida de todos los bienes y servicios que produce y consume un país. Habíamos dicho que por lo menos tenía 4 características fundamentales. Ajá. Que se medía en dinero, eso es muy importante, se mide en unidades monetarias, en dólares, en lempiras, en rupias, yenes, en lo que sea, pero se mide en dinero, porque la única forma que tenemos de sumar todos los bienes y servicios que hay en un país es convirtiéndola en una unidad homogénea que se llama dinero. Entonces, punto muy importante que debemos recordar es que el Producto Interno Bruto captura todo lo que un país produce y está medido en dinero. Otra cosa es que se refiere a bienes finales, ¿se acuerdan? No captura bienes intermedios, solo bienes finales. Eso también es muy importante en la medición del Producto Interno Bruto. Una casa que se construyó en 2015 y se vendió en 2016, y se vuelve a revender en 2017, ya no suma en el Producto Interno Bruto.
¿Sí quedó claro? Ajá. Una cuestión que se revende ya no, porque el producto captura lo que produce un país y la otra característica es en un periodo determinado. Y la última es que se llama Producto Interno Bruto, porque es todo lo que se produce dentro del país y no importa quién lo produce. ¿Sí se acuerdan? No importa si es una transnacional japonesa o norteamericana o de donde sea, se suma dentro del país si se produce dentro de este mismo país. Entonces no olviden ese concepto porque es muy importante, la parte del Producto Interno Bruto. Ajá. Entonces, ¿qué crees? Ese no es porque es uno de 2017, estaba más abajo. Muy bien, entonces, lo primero que... ¿Perdón? No. Entonces no lo hago caso. Gracias. Pensé que era alguien de los de compañeros. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a observar es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto también decíamos aquella vez, les voy a mandar a recursar la materia, ¿eh? ¿Qué dijimos que que importaba del Producto Interno Bruto? ¿Para qué servía? Para medir el crecimiento económico, pero no el desarrollo. ¿Se acuerdan? Medir el crecimiento de un país. Si nosotros comparamos el PIB de este año contra el PIB del año anterior y el número es positivo, decimos que la economía creció. Si el número es negativo, decimos que la economía está en crisis. ¿Se acuerdan? Si es 2 veces negativo, está en recesión. Si es más veces negativo, está en depresión. Si es 2 veces positivo, estamos en auge económico. Si sigue siendo positivo, pero es menor que el año anterior, la economía se desaceleró. ¿De acuerdo? Todo eso lo habíamos platicado aquella vez. Entonces, ahora me interesa que esos conceptos los traigamos a la memoria. ¿Por qué? Porque son fundamentales para hacer este análisis, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a revisar cuando hagamos el análisis del país al que nos encontremos o al que querramos estudiar es lo siguiente, ¿no? Producto Interno Bruto. ¿Cómo es el Producto Interno Bruto del país? Pero no importa si son 5,000 millones de lempiras o 10,000 millones de dólares. Lo que nos interesa saber es si el país está creciendo económicamente o no. Eso es lo que nos interesa saber, ¿de acuerdo? Más allá del tamaño, lo que importa es si está creciendo. Entonces, lo primero es revisar el Producto Interno Bruto. Y entonces ahí decía, la economía hondureña creció, ¿cuánto decía? 3.6 en el 2016, ¿de acuerdo? Y un dato que no sé si ustedes sepan, pero yo sí, es que en 2017 volvió a crecer casi igual. ¿Eso qué significa? Eso significa que la economía hondureña está teniendo una fase de crecimiento. Eso es muy importante para cuando hacemos este análisis de desarrollo de política económica de un país, ¿no? Por ejemplo, todos ustedes que estudian un doctorado en administración gerencial, alguien alguna vez se les puede acercar y decirle, oiga, es un buen momento para invertir en Honduras hoy, 4 de mayo de 2018, sí o no y por qué. Ya tenemos un porcentaje pequeño de la respuesta. La respuesta es que sí. ¿Por qué? Tan solo uno de los indicadores es porque la economía hondureña presenta un ritmo de crecimiento sostenido por lo menos 2 años. Pero a su vez, vamos a ver más adelante en sector externo, la economía mundial también creció cerca del 3%. Y dada la globalización de los países, de la que también hablamos aquella vez, la inercia debe alcanzarle también a Honduras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo menos este año y el que viene, la economía va a seguir creciendo, por lo menos. Y entonces es un buen momento, ¿de acuerdo? Estos datos son reales, ¿de acuerdo? Todo lo que platicamos aquí sí es teoría, pero son datos reales. Entonces, sigamos avanzando. Gracias. El porcentaje igual a 2015, lo cual significa que entonces la economía ya creció 2015, 2016 y 2017. Pero ¿qué significa que una economía crezca 3 años consecutivos? Mucho o poco, pero que crezca. Significa que las empresas están produciendo más cada vez.
Si las empresas producen más, por lo tanto, o los hondureños consumen más o exportan más. Cualquiera de las dos razones genera más dinero al país. Si las empresas venden, entonces contratan gente. Vamos a ver después la variable del desempleo, a ver cómo está. Si se reduce el desempleo en un país porque la economía está en auge, ¿qué deberá ocurrir? Que esas personas que tienen empleo ahora tienen dinero. Y si tienen dinero, impactan directamente al consumo. Porque si ustedes se acuerdan, el PIB dependía del consumo, la inversión, el gasto de gobierno, las importaciones y las exportaciones por el método del gasto. Los salarios no estaban incluidos ahí, solo estaban incluidos en la parte del método del ingreso. Pero o sumamos los gastos o sumamos los ingresos, porque si no, no sale. ¿Sí queda? Para que nos acordemos bien. Ok, entonces, si la gente está teniendo trabajo, está teniendo dinero. Si la gente tiene dinero, por lo tanto va a incrementarse el consumo. Y el consumo, en el caso de Honduras, si quieren al rato lo calculan porque se lo vamos a calcular, representa como el 78% del PIB. O sea, lo que las personas, lo que los hondureños gastan de toda la economía, representa casi el 80% del Producto Interno Bruto. ¿Bueno o malo? Bueno, definitivamente. Porque las empresas venden, contratan personas, las personas tienen dinero, entonces consumen y se genera un círculo virtuoso en la economía, el gobierno recauda más impuestos, y eso tenderá a mejorar incluso los indicadores sociales, en un futuro lejano, cuando los beneficios de ese crecimiento económico se traduzcan en un desarrollo económico, el cual todavía desafortunadamente no es el caso. ¿De acuerdo? Ni para Honduras, ni para el resto de América Latina, ni para México, ni todavía. Pero bueno, pues ahorita a la coyuntura, ¿no? La coyuntura es esta, 3.6 en 2016, un número un poquito abajo, pero muy parecido para 2017, y luego dice ahí, a ver, lo que me adelanté sin querer, ¿no? Gracias al impulso del consumo privado. Quiero que traigan a su memoria la ecuación del PIB que mencionábamos la vez pasada, donde PIB es igual a consumo privado más gasto de gobierno, que es consumo de gobierno, más inversión, más exportaciones menos importaciones. Esa ténganla siempre en su cabeza para que podamos hacer el análisis. Y ahí está. Muy bien, gracias. Y luego dice, el consumo del gobierno, ese es el consumo público, también creció, ¿en cuánto? 5.9%. Entonces, a ver, vamos a empezar a hacer la cuestión de la política económica. La política económica, entonces, ¿qué es? Todos los que no se lo sepan, apunten los siguientes conceptos, o apréndanselos o reflexionenlos, ¿no? Cuando el gobierno interviene en la economía, el gobierno de un país interviene en la economía, a eso se le llama política económica. Y de eso se trata esta clase. ¿Sí queda? El desarrollo económico-político de un país. Muy bien. Cuando el gobierno de un país interviene en la economía, eso se le llama política económica. Hay varias formas de hacerlo. Aquí vamos a analizar las que analizan todos los países del mundo. Esta metodología que vamos a aprender el día de hoy se utiliza en todo el mundo igual. ¿Sí queda claro? No vamos a aprender algo diferente, ni nada raro, ni nada. Así se hace en todo el mundo. ¿Quién propone esa metodología? La Organización de las Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Para analizar cualquier país, como lo que van a hacer de tarea. Entonces, si ahí me dicen que el gobierno gastó más dinero este año que el año pasado, significa que el gobierno está gastando más. Significa que el gobierno interviene más en la economía. Muy bien. Esa política económica de la que acabamos de hablar, que significa que el gobierno está interviniendo, se puede dividir en muchas políticas diferentes de diferente nombre. Para el caso de Honduras y de casi todo el mundo, se divide por lo menos en dos, política fiscal y política monetaria. ¿Sí queda? Muy bien. La política fiscal, ¿con qué tendrá que ver? La política fiscal tiene que ver con los ingresos y gastos del gobierno. ¿Sí quedó claro? La política fiscal tiene que ver con los ingresos y gastos del gobierno. Y dos, tiene que ver con la estructura impositiva del país.
con la estructura impositiva del país. O sea, aquí hay dos cosas. ¿El gobierno gasta más o gasta menos? ¿O el gobierno cobra más impuestos o cobra menos impuestos? Eso es lo que acabamos de decir. ¿Sí queda claro? Muy bien. Cuando el gobierno gasta más, nosotros ya decíamos, les decía, traigan a su cabeza la ecuación del PIB, ¿no? Si el gobierno gasta más, entonces crece el gasto del gobierno o el gasto público, como quiera que le llamen. Si crece el gasto público en automático, ¿qué crecerá? Pues el Producto Interno Bruto, porque es una parte de él. ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces ya sabemos, ¿no? Pues sí, por eso cuando los gobiernos gastan más, a eso se le llama expansión fiscal, porque provocan el crecimiento económico del país. Muy bien. Entonces ya de aquí de antemano, tan solo con ver eso, aunque yo no sea hondureño, les voy a decir, su país está aplicando una política fiscal expansiva. Laura, ¿bueno o malo? Bueno, entonces todos debemos reflexionar. ¿Y bueno o malo? Durante los 3 años anteriores hemos visto un crecimiento en la economía del país, significa de que la intervención del gobierno en la política económica es positiva hasta el momento. Por lo menos en materia fiscal. Falta ver la parte monetaria, la parte cambiaria, la parte del trabajo, en fin. Pero muy bien, ¿no? O sea, ¿bueno o malo? Bueno, porque ustedes piénsenlo. Si hay dinero en la economía, si se genera gasto en la economía, ¿quién se beneficia? Todos. ¿Sí queda claro? Yo sé que los datos en el caso de Honduras son alarmantes. Yo supongo que ustedes lo saben. El 60% de la población está en un grado de pobreza. ¿Sí? ¿Mande? No, en pobreza y hay un poco menos en pobreza extrema. ¿De acuerdo? Sí. No son el único país que está así. Todos los países de América Latina tienen graves problemas de pobreza y de pobreza extrema. Muy bien. Aún así significa que si la economía está creciendo, los beneficios de ese crecimiento cada vez le deben ir alcanzando a una mayor parte de la población. Y si el gobierno hace bien las cosas, puede lograr traducir ese crecimiento en un desarrollo económico. ¿De acuerdo? Pero ahorita vamos por partes, ¿no? Entonces, lo que podemos inferir tan solo con ese primer renglón es que creció el consumo y eso significa que las familias hondureñas tuvieron dinero. Si tuvieron dinero significa que tuvieron empleo o que vinieron muchas remesas de Estados Unidos, porque en el caso de Honduras sabemos la importancia que tienen las remesas. De ahí la importancia de que resuelvan el problema migratorio que tienen estos días. Si dejan de recibir esos 3,000 y tantos millones de dólares, la economía hondureña va a entrar en una crisis en los siguientes 6 meses, inevitablemente. De eso se trata esta clase, de entender esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahorita, ahí vemos, ¿no? Público. Después dice, el déficit fiscal del gobierno. ¿Qué significa déficit fiscal? El gobierno tiene ingresos y tiene egresos, igual que cualquier agente económico. José Luis, ¿cuáles son las fuentes de ingresos del gobierno hondureño? Los impuestos. Impuestos, muy bien, directos e indirectos. Impuestos directos e indirectos. Del sector exportaciones menos importación. Sí, tienen. Si esas empresas venden a nivel del país o al exterior, eso tiene que ver. Entonces, llevas los impuestos, empresas paraestatales, ¿de dónde más? ¿Qué otra cosa? Vamos a ver. No. Las remesas. No, eso no. Tiene que serlo. Ingresos del gobierno. Las remesas no son del gobierno. Ayudas. Y son transferencias. No son ingresos de los. Después vamos a ver dónde son. Vamos a ver acá. Pero no son ingresos. A menos que en la Cruz Roja Internacional le diga al gobierno. Venta de energía, venta de telecomunicaciones, venta de servicios portuarios, venta de servicios aeroportuarios.
¿Qué otra cosa? No, estoy pensando todo lo... Pero la deuda sí. ¿De dónde más saca el gobierno su dinero? Pues pide prestado, ¿no? A préstamos. Préstamos, empréstitos, emisión de deuda, vende bonos. Muy bien, gracias José Luis. No sé si todos allá oyeron, si no lo repito rápido para que se acuerden, ¿no? ¿De dónde obtiene el gobierno sus ingresos? Del cobro de impuestos directos e indirectos, ajá, de las empresas paraestatales, los productos y servicios que venden, ajá. En Honduras hay una muy importante, la energía eléctrica, ¿no? Es del Estado y le genera muchos ingresos, ¿mande? Toda está semi-privatizada, pero todavía le genera ingresos al gobierno, ¿no? Derechos y aprovechamientos, cada vez que obtienen un permiso, un documento de algo, un pasaporte, ¿les cobran o es gratis? Les cobran, también son ingresos para el gobierno, ¿sí? Y obviamente las deudas que contratan con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, y también, no sé si lo sepan, pero le deben a un montón de bancos de Estados Unidos. Y además de bancos domésticos. Todo eso, y los bonos que colocan, ajá, en el mercado de valores, el gobierno coloca bonos, ajá, que hace para hacer la política monetaria también, el Banco Central hondureño, no sé si lo sepan. Esto que les digo funciona igual en todos los países, casi igual. Entonces, el gobierno de ahí obtiene su dinero, ¿sí nos queda claro? Muy bien. Ya que tiene ese dinero el gobierno, ¿en qué se lo gasta? Muy bien, ese es el principal. Desafortunadamente, para el caso de Honduras yo revisaba, el gasto corriente es lo que ocupa la mayor parte de los ingresos del gobierno. ¿Bueno o malo, Laura? ¿Bueno o malo? Malo, ¿por qué? Porque significa que el gobierno no puede convertir ese dinero que está teniendo del pueblo en infraestructura, en inversión. Si lograra hacer eso, el país crecería en beneficio de todo el pueblo hondureño. Pero no, la mayoría de esos ingresos se utiliza para pagar los sueldos y salarios de la burocracia hondureña. Tienen que ganar, esos les tienen que pagar, o sea, eso es inevitable. Eso no es una cuestión económica. Tienen que existir tribunales y garantizarse los derechos, y la milicia y los policías, y todo este rollo tiene que existir. Y cuesta, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿En qué más se gasta el gobierno su dinero? En infraestructura, las que no supedita, porque también las tiene privatizadas algunas, ¿no? Pero sí, genera infraestructura, carreteras, puentes, alumbrado público, en todo eso que se llaman bienes y servicios públicos. En todo eso gasta también el gobierno. ¿En qué más gasta? Muy bien, tiene que amortizar sus pasivos de deuda interna y deuda externa. Ajá. Y en eso, desafortunadamente, se gasta un porcentaje muy grande que tampoco permite la formación de capital. ¿Sí queda claro? Para cuando se pregunten ustedes, aquí es esta clase, no es crítica política, es crítica de política económica, ¿no? ¿Por qué el gobierno hondureño no ha logrado, en todos estos años de independencia, que independizarse realmente o lograr el desarrollo del país? La economía ha crecido, siempre, bueno, a veces más, a veces menos, y en el largo plazo, yo por ahí hace rato hice una gráfica de cómo ha crecido los últimos 20 años, y ha crecido poquito en promedio, pero ha crecido, ¿no? Pero ¿por qué no se ha desarrollado? Y aquí tienen ya ahorita tan solo tres conclusiones reales de por qué, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos decir de esta parte de ingresos y egresos del gobierno? A ver. Ok, a todos los programas sociales que tiene el gobierno también le significan un gasto. Ajá. La corrupción, pero ese no lo consideramos dentro del análisis formal, pero sí tiene un costo y está medido, ¿eh? Yo ahorita que estuve investigando todo esto, bueno, hace como un mes, yo veía que a Honduras, que se considera uno de los países con mayor nivel de corrupción en el mundo, desafortunadamente, de parte de los funcionarios, significa más o menos una pérdida de 15% del Producto Interno Bruto. No sé si ustedes sepan qué cantidad es eso, pero hagan de cuenta que es como
¿Qué les gusta? Pues es mucho más de lo que gana la Coca-Cola en un año, ¿no? Para que se den una idea. Eso les cuesta según esos datos de la ONU, ¿no? Que es muy grande. Y si la combatieran, su economía crecería aproximadamente como 20% más. Pero bueno, pero eso no lo medimos aquí. Sabemos que cuesta que el país sea corrupto, pero no es corrupto el dinero que entra ahí. No sé, tú dices, es que el gobierno gastó 10 millones de lempiras. Y tú dices, pero de ahí, ¿cuánto realmente se convirtió en infraestructura? Ah, pues la mitad. Y la otra mitad se perdió en la corrupción. Esa mitad que se perdió en la corrupción, para la economía no nada más cuentan completo los 10,000, ¿no? No cuenta más que 5. Si se lo robaron o no, no se lo robó el gobierno. El gobierno no roba, el gobierno no es una persona, el gobierno no es corrupto. Son corruptos algunos de los funcionarios del gobierno. Y roban algunos de los funcionarios del gobierno, no el gobierno. El gobierno es un agente económico que compra, que tiene ingresos y que tiene gastos. Si un porcentaje de ahí alguien lo desvía, ya es asunto de ellos. Sí queda para que entendamos lo que significa en el análisis. Muy bien, regresando al concepto de déficit fiscal. Ya entendimos o recordamos, porque esto lo vieron alguna vez en la educación básica, ¿no? De dónde sacaba el gobierno su dinero, ¿no? Ya que sabemos o recordamos de dónde obtiene el gobierno su dinero y en qué se lo gasta, nosotros decimos, si el gobierno tuvo o tiene en su presupuesto para el siguiente año 50 millones de lempiras y se gasta 60 millones, ¿qué significa? Que tiene un déficit de 10 millones de lempiras. A eso se le llama déficit fiscal. ¿Sí queda claro para todos? Fácil, ¿no? Oye, y si el gobierno ingresa 50 millones de lempiras y se gasta 40, entonces tiene un superávit fiscal. ¿De acuerdo? ¿Cómo puede el gobierno entonces gastar más de lo que ingresa? Para eso existen los organismos financieros nacionales e internacionales. ¿Cuál es el problema? Que el costo financiero se ha venido incrementando en los últimos meses y eso significa que aunque Honduras no ha pedido más dinero prestado, aunque se ha pedido, aunque no hubiera pedido más dinero prestado, ya debe más, porque las tasas de interés o los costos financieros se han incrementado. Pero ahorita lo que me interesa es entender. El déficit fiscal del gobierno central se ubicó en 2.8% del Producto Interno Bruto. Mucho o poco, depende, lo vamos a entender más adelante, ¿de acuerdo? Lo que sí deben entender es que son muchos millones de lempiras. ¿Sí queda? Ok. Dice, en línea con el programa de ajuste fiscal. No sé si ustedes lo sepan, pero el gobierno hondureño tiene un programa, ya no es nuevo, tiene como 2 años, de disciplina fiscal. Significa que el gobierno está intentando gastar menos, ingresar más dinero por vía impuestos, y deshacerse de algunas paraestatales. ¿Para qué? Para ajustar fiscalmente la economía. ¿Sí queda claro lo que quiere hacer el gobierno? Eso es bueno, es disciplina fiscal y eso es bueno. ¿Y qué creen? Lo han ido haciendo bien. El asunto es si ese equilibrio fiscal que buscan, que todavía está lejos de encontrarse, pero que lo están buscando y que han avanzado bien, se va a traducir en una mejora de la economía, eso ya es otra historia, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice, en línea con el programa de ajuste fiscal, convenido con el Fondo Monetario Internacional, firmaron una carta y la ley de responsabilidad fiscal, que es esto que mencionaba de la disciplina fiscal, ¿de acuerdo? Si pueden buscar esa carta de intención que firmaron con el Fondo Monetario Internacional, búsquenla, está disponible en internet para que se depriman 10 minutos. Ya después se toman una Coca-Cola y otra vez todo vuelve a la normalidad. El déficit en cuenta corriente, muy bien. ¿Qué es la cuenta corriente? La cuenta corriente es una de las cuentas de la balanza de pagos. Entonces, yo sé que son muchos conceptos el día de hoy, pero ustedes son de alumnos de doctorado y son bien listos. Entonces, ahí va. Todos los países, después de la cuenta del Producto e Ingreso Nacional, que es la más importante a nivel macroeconómico, la cuenta del PIB, la segunda cuenta más importante se llama balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? Es el documento en el que se registran todas las transacciones económicas y financieras de un país con el resto del mundo.
Y un día los invito a que revisen, ahí está disponible también en internet, la balanza de pagos de Honduras para que vean el tamaño de los déficits que integran la cuenta corriente de la balanza de pagos de Honduras, para que también vean cómo eso se convierte desafortunadamente en otra restricción al crecimiento económico. Vamos a ver cómo funciona, vean. ¿Qué es la cuenta corriente? La balanza de pagos, ¿se puede ver el pizarrón? Acá. No nos dieron plumones, a ver, ¿qué? ¿Dónde se ve mejor? ¿Acá? Tegucigalpa, Ciguatepeque, ¿ven el pizarrón? Digan sí o no. No, doctor. Okay. Ciguatepeque no lo vemos. En un segundo lo van a ver. ¿Ahí lo ven? No, aún no. Lo vemos, pero está en la pantalla pequeña y no alcanzamos a ver lo que está al fondo, en la pizarra. Maximícenla. ¿Se pudo o no se pudo? ¿Sí se ve? Bueno, si no, no importa, nada más escuchen con atención e imagínenlo. La balanza de pagos se estructura en la siguiente forma. La balanza de pagos tiene por lo menos, bueno, no por lo menos, tiene exactamente las siguientes cuentas. Tiene la balanza de servicios, la balanza de mercancías y, Francis, la balanza de transferencias. Y a todo esto se le llama cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿Sí se acuerdan de este concepto de balanza de pagos? Y si no, aquí se van a acordar. ¿Qué es la balanza de servicios? Laura, la balanza de servicios son todos los servicios que Honduras vende al resto del mundo y todos los servicios que Honduras compra al resto del mundo. La pregunta es para ti, ¿qué servicios compra Honduras del resto del mundo? Acuérdense de los conceptos. ¿Qué es una exportación? Cualquier bien o servicio que se produce dentro de la economía hondureña y se vende en el resto del mundo. Si en el mundo hay 197 países, el resto del mundo son 196 países. Y una importación es cualquier bien o servicio que se produce en el resto del mundo y se consume en la economía doméstica. ¿Hasta ahí quedó claro? Muy bien. Entonces ahora sí la pregunta es, ¿qué servicios consumimos en Honduras que se producen en el resto del mundo? Muy bien, Internet. ¿A quién se lo compran? A las transnacionales grandototas. A AT&T y el Tigo y el Claro y no sé qué. No son empresas domésticas, ¿están de acuerdo? Son empresas transnacionales en la clasificación que se aprendieron en la clase anterior. Esas empresas transnacionales están proveyendo servicios desde allá. Si lo hacen desde allá, se llama importación. Si no lo hacen desde allá y vienen y lo producen aquí, ¿se acuerdan cómo se llama? Transnacionalización. Muy bien.
¿Qué servicios le vende Honduras al resto del mundo? Electricidad, muy bien. ¿A quién le venden electricidad? A Guatemala, ok. A Nicaragua, ¿sí? Esos son servicios que se venden. Entonces quiero que todos vean o oigan, no se puede ver. Acá, ¿ya todos ven? Perfecto. Vean, X, ¿se acuerdan que significaba exportaciones? Esta es... X son exportaciones y M son importaciones. Ahí va Laura, ¿eh? Así, ahora sí vas a contestar bien. Lo que vende Honduras se llaman exportaciones, ¿estás de acuerdo? Y lo que compra Honduras, en términos de dólares, en términos de dólares, ¿qué será más grande? ¿El dinero que llega por la venta de servicios hondureños o el dinero que sale por el pago de servicios extranjeros? ¿Qué será mayor? El dinero que sale. Muy bien, lo que sale. ¿Qué significa? Significa que los hondureños compran y consumen más servicios de los que venden en dinero. Y entonces, ¿cómo va a ser el número de nuestra balanza de servicios? Negativo. Todos estos números los vamos a ver más adelante, ¿eh? Pero ahorita así. Ese número es negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos entendimos por qué? Porque compramos en dinero más servicios de los que vendemos. Número 2, la cuenta corriente de la balanza de pagos también incluye una balanza de mercancías. Pregunta. No le voy a preguntar a Laura porque no me quiere contestar. Pregunta. No. Pregunta. No para ti. ¿Qué vende Honduras al resto del mundo? Café. Banano. Melón. Metales preciosos. No. Muy bien. Cuando las personas se van a trabajar a otros países, es una cuestión que es migración, inmigración, en fin, es una cuestión de política internacional y no se importa ni se exporta la mano de obra. Sí queda, eso es muy importante, en términos económicos, ¿de acuerdo? Se venden servicios, pero ya están arriba, pero cuando una persona se va del país para trabajar allá, eso no se considera, no suma en nada a la economía, más que cuando manda dinero de regreso para acá. Pero no es exportación ni importación. ¿Sí queda? Si cualquiera de nosotros nos vamos a otro país a dar un servicio, entonces sí se va a sumar ahí, pero está en la de arriba, en servicios, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí. ¿Qué vende Honduras? Sí, dijimos al resto del mundo, café, banano, aceite de palma, camarón. Muy bien. Todo eso que vende se registra ahí en las exportaciones de la balanza de mercancías. Pregunta número 2. ¿Qué compra Honduras al resto del mundo? Leche, frijoles, algunos otros insumos, electrónica, telefonía celular, todo lo que es telecomunicaciones para poder realizar la... ¿Computadoras? Toda la tecnología que Honduras usa, porque sí la usan, eso es bueno, ¿no? Para producir y para generar servicios, es importada. Entonces ahora quiero que piensen la siguiente pregunta, que es muy sencilla. En dinero, ¿qué es mayor? ¿Los dólares recibidos por la venta de productos hondureños? ¿O los dólares pagados por la compra de servicios hondureños? Los dólares pagados, ¿sí o no? ¿Cómo es el número que tenemos ahí? Negativo otra vez. Entonces quiero que veamos lo siguiente. Honduras muy probablemente vendió en kilos o en toneladas, en lo que sea, más banano que las computadoras que compró. Pero el banano tiene 0 valor agregado. ¿Sí queda claro? Entonces no se trata de si vendemos mucho o poco. En dinero y en valor agregado. En dinero lo que vendimos vale más o vale menos de lo que compramos. Y entonces ahí tenemos un número muy negativo, efectivamente, que nos dice que todos los bienes
que consumimos o que se consumen en Honduras nos cuestan más que todo lo que nosotros vendemos. Y entonces tenemos un déficit en la balanza de mercancías. ¿Hasta aquí todos me siguieron o alguien se atoró? Pregunta, José Luis. ¿Qué oiga? La maquila, ¿dónde entraría? La maquila, bueno, su tecnología la trae de afuera, lo único que paga son los salarios de las personas. Entonces eso entra en la balanza de pago. Cuando ellos lo que hacen las maquilas en Honduras están en un programa con el gobierno hondureño de importación temporal. Ellos nada más traen las cosas, aquí las maquilan y las vuelven a vender. Entonces es un proceso intermedio. Aunque ya están las maquilas, bueno, según he leído en los diarios, hay ciertos productos que ya están tratando de fabricarlo aquí y ya no comprar ciertos tipos de... Siempre. Tienen ese convenio con el gobierno hondureño de importación temporal. Entonces, tenemos nuestra balanza de servicios y nuestra balanza de mercancías son negativas. Ahora quiero que todos vean lo que voy a decir. Hace rato hablábamos de que el gobierno hondureño pide y contrata préstamos en el exterior. A eso se le llama comúnmente deuda externa. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Esa deuda externa es un servicio. Es un servicio que contrata el gobierno de Honduras. Se llaman servicios financieros. ¿Sí están de acuerdo? Muy bien. ¿Dónde lo voy a registrar? En la balanza de servicios. ¿Ya vieron? Aquí lo voy a registrar. Para que no crean que este es mucho más negativo que este. Los dos son iguales de negativos. Porque se paga el servicio de la deuda externa. ¿Han oído esa expresión? Es que no pudimos construir escuelas, ni tapar los baches de las calles, ni nada. ¿Por qué? Porque tuvimos que pagar el servicio de la deuda externa. ¿Por qué no compras más ambulancias? ¿Por qué? Porque tenemos que pagar el servicio, lo que decíamos hace rato, ¿no? Muy bien, eso se registra en la balanza de servicios. Ahora bien, otro dato muy importante para el caso de la economía hondureña. Aquí tenemos abajo otra balanza que se llama balanza de transferencias, que también forma parte de la cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿Ya vieron cómo se va estructurando? La balanza de pagos tiene 3 cuentas. La primera cuenta se llama cuenta corriente, es esta. La cuenta corriente se divide en 3, balanza de servicios, balanza de mercancías y balanza de transferencias. ¿Qué diferencia tendrán las transferencias de la balanza de servicios y la balanza de mercancías? ¿Qué característica tiene en materia financiera una transferencia internacional? Que es dinero que va, pero no vuelve. Por ejemplo, cuando yo compro un servicio a cualquier país del mundo, ese país me da el servicio, pero a cambio yo tengo que darle dólares por ese servicio. ¿Queda claro? Hay algo que va y algo que viene. ¿Sí queda claro? Cuando compramos computadoras, yo recibo una computadora Dell y a cambio tengo que pagar dólares por ello. ¿Están de acuerdo? Hay algo que va y viene. Muy bien. Las transferencias son diferentes. En las transferencias nada más hay un flujo de dinero que va y no tiene contraflujo, ni de cosas ni de dinero. Ejemplo, ahora sí, cuando la Cruz Roja Internacional le hace una donación a la Cruz Roja hondureña, es dinero que viene de allá, entra al país, pero ya no va a regresar. Y a cambio de ello no va a recibir nada la Cruz Roja Internacional. ¿Ven lo que estoy diciendo? Todas esas donaciones se registran en la balanza de pagos de Honduras como una transferencia. Muy bien, porque es dinero que viene y ya no va. Otra fuente importante de transferencias, pero al revés, de dinero que sale de Honduras y que ya no vuelve, es el dinero que el pueblo hondureño católico le envía al Vaticano. Le mandan una lana gratis cada 2 meses o 3. Y ya no regresa. No, los intereses, no. Ningún tipo de interés se registra en la balanza de transferencias porque es dinero sin contraflujo. El dinero de los intereses se registra en la balanza de servicios. ¿Sí queda claro? Es muy importante tener. Nunca en contabilidad, eso se llama contabilidad nacional, no es como contabilidad de empresas, pero en contabilidad el principio y mismo de Fray Luca Pacioli de la partida doble. Todo cargo tiene un abono, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que en contabilidad cada rubro está específicamente apuntado en cada documento contable.
Entonces no puede haber ningún error. ¿Sí queda? Entonces, ¿dónde se registran los intereses? Depende de qué sean. Generalmente se registran en la balanza de servicios. Pero en las transferencias no hay intereses de nada. Ajá. Otro punto que es el que me interesa para el caso de Honduras. ¿Cuántos hondureños se calcula que están teniendo problemas el día de hoy, 4 de mayo, en Estados Unidos porque el acuerdo migratorio que tenían, dijo Trump que goodbye? ¿Cuántos? 55,000 hondureños están en riesgo de ser deportados al país. Aunque eso, reconocidos, exacto, o sea, que Estados Unidos sabe que están ahí. Existirá probablemente otro tanto igual, que no sepan, bueno, que no pueden identificar. Muy bien. Tan solo con estas personas que están ahí, que obviamente, aunque ya dijo que no y aunque los regresen, no va a ser en un día, ¿no? Pero aún así, si eso ocurre y estas personas tienen que regresar a Honduras, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que las remesas, van a disminuir. ¿De cuánto son las remesas? Aquí lo vamos a ver en nuestro documento. Para el último año fueron de más de 3,000 millones de dólares. ¿Cuánto significa eso de la economía? Ahorita vamos a entender, pero lo peor, ¿cuánto significa que esas remesas dejaran de llegar o se redujeran a la mitad? ¿Qué le ocurriría a la economía hondureña si no tuviera ese flujo? Fácil, vamos a verlo aquí. La balanza de transferencias de Honduras, ¿cómo será? ¿Positiva o negativa? Quiero que vean lo siguiente. Las remesas, ¿dónde se registran? ¿Balanza de servicios, de mercancías o transferencias? Y la respuesta es balanza de transferencias, porque es dinero que mandan los hondureños que están en Norteamérica a sus familias y no esperan un contraflujo de nada. ¿Sí queda claro? Es dinero que llega para invertirse aquí o para gastarse aquí. Para eso llega, para que los hijos vayan a la escuela, para construir una casa, para lo que sea, pero es dinero que viene. Por lo tanto, es una transferencia porque no tiene un contraflujo. ¿Sí queda? Muy bien. Para el caso de Honduras, el rubro más importante de transferencias lo constituyen las remesas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, aquí sí tenemos un número, ¿qué? Positivo. Al final nosotros sumamos esta, y aquí tenemos un número que llamamos el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Efectivamente, como dice Martín, ese es un número negativo. ¿Desde cuándo? Yo los invito a que revisen la historia de las balanzas de pagos de Honduras y busquen adentro la cuenta corriente y van a ver que desde que la miden es negativo. ¿Bueno o malo, Laura? Malo, requete malo. ¿Por qué? Porque eso restringe el crecimiento económico. Veamos por qué. ¿Se acuerdan de esta ecuación del PIB que tienen en su cabeza? Sí, Producto Interno Bruto es igual al consumo más inversión más gasto de gobierno más las exportaciones netas. Si este número es negativo, ¿qué le pasa al resultado de esta ecuación? No negativo, a menos que fuera más que esto, pero sí se hace más pequeño. Por lo cual nosotros concluimos a priori y siempre que a mayor déficit externo, mayor restricción al crecimiento económico. Y si la economía no crece, todas las demás variables se verán afectadas y el país no podrá aspirar nunca al desarrollo económico. ¿Sí queda? Muy bien. Entonces, ahora entendamos lo siguiente. El déficit de la cuenta corriente es este. Este dinero positivo es incapaz de subsidiar estos déficits. ¿Están de acuerdo? Con todo y que es muy positivo. Si digo, son como 3,000 millones de dólares, un poco más. Después, nuestra segunda cuenta de la balanza de pagos se llama cuenta financiera o cuenta de capital. Francis, aquí viene algo para incrementar la confusión que traías hace rato. ¿Qué se registrará en la cuenta de capital? Se registra otra vez la importación, exportación, pero ¿de qué? De capital. Porque el nombre así lo dice. ¿Se acuerdan el concepto que dije de balanza de pagos hace 10 minutos? Balanza de pagos es el documento contable que registra todas las transacciones económicas y financieras de un país con el resto del mundo. Estamos hablando de lo mismo, nada más que ahora vamos a hablar de capital. ¿Qué es una exportación de capital? Es cuando una empresa o un gobierno emplaza unidades productivas
en otro país. Ajá. Díganme una empresa hondureña que está en otro país y produce en otro país. Puede ser una institución financiera también, Banco Atlántida, Ficosa. ¿Dónde está? Están en Estados Unidos. Muy bien. Y hay Sí pueden ser. y Ficosa creo que también tiene algunas sucursales en Centroamérica. Perfecto. Para todos, muy bien el ejemplo. Ajá, ya te ganaste 5% de tu porcentaje. Ajá. Muy bien, ¿no? Estas empresas financieras, en este caso, que fueron a otro país y que allá están proveyendo estos servicios financieros, se consideran en la balanza de pagos una exportación de capital. ¿Sí queda claro? No es un préstamo. Eso es exportación de capital. Nos fuimos con nuestras oficinas y nuestros fierros allá, ajá, a producir y a vender un servicio. No se va a registrar eso en la balanza de servicios, para incrementar la confusión de hace rato, ¿no? Es un servicio que están vendiendo allá, pero allá mismo lo están produciendo. Entonces, por lo tanto, no se considera allá en la balanza de servicios, ¿de acuerdo? Se considera en la cuenta de capital. Otra pregunta más fácil. ¿Qué empresas internacionales vinieron a Honduras y se pusieron aquí a producir? Cargill. Las maquilas, Muy los bien. bancos como BAC, por ejemplo, las comidas rápidas. Perfecto. ¿Otras? Sí, todas las franquicias, ¿qué más? Pero de producción, o sea, es correcto lo que dicen, todas las franquicias sí. De Toda producción, transnacional, como las mineras, por ejemplo. muy bien. Otra. Muy bien. Todo eso se considera una importación de capital. Pregunta. José Luis. ¿Honduras exportará más capital? O sea, ¿hay más empresas hondureñas en el extranjero en valor de dólares? ¿O hay más empresas internacionales en valor de dólares en Honduras? Hay más empresas internacionales en Honduras que empresas hondureñas en el mundo. Por lo tanto, aquí el número va a ser muy, ¿qué? Positivo. No, positivo. ¿Por qué positivo? Porque aquí es al revés. Está llegando más dinero del que se está yendo. O sea, no estoy diciendo que es bueno para Honduras, es malo, requete malo. Lo que estoy diciendo es que es positivo porque llegó más dinero del que se fue. Por eso el saldo va a dar positivo. ¿Tenemos un problema técnico? ¿No? Muy bien. Sí. Muy bien. Para concluir, bueno, para semiconcluir esta parte. Todos pueden buscar en internet la balanza de pagos o en los documentos que yo les envié, ahí vienen todos estos datos. Muy bien. La parte 3, la tercera cuenta de la balanza de pagos se llaman reservas internacionales. ¿En qué están las reservas internacionales de Honduras? En dólares. Ahí también en nuestros documentos que yo les di, ahí viene cuánto valen las reservas. Muy bien. Quiero que vean lo siguiente y que entendamos para cuando hagamos nuestro análisis. ¿Con qué pagamos el déficit de la cuenta corriente? Respuesta fácil y rápida. Con el superávit de la cuenta de capital. ¿Quedó claro lo que acabo de decir? ¿Cómo se subsidian los déficits de la cuenta corriente? Con los superávits de la cuenta de capital. ¿Qué es lo que estamos haciendo como país? Lo que estamos haciendo como país es tanto como lo que voy a decir. Présteme 1000 lempiras. Usted me las presta. Yo le pago en 8 días. ¿Ah? Llegan, pero me cobra intereses. 20, qué caro. Me cobra 20% de interés. Y me prestó 1000 lempiras. Llega el siguiente viernes y me dice, deme mis 1200 lempiras. Y yo no lo tengo. Y entonces voy y le digo, présteme 1200 lempiras. Me presta 1200 lempiras y yo se lo doy. Y después, en 8 días, me dice, deme mis 1420 lempiras. 1420 lempiras. No tengo, entonces, Laura, présteme. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una bola de nieve. Estoy pagando una deuda con más deuda. Quiero que vean lo que está haciendo aquí el país.
está pagando esta deuda con esta deuda. ¿Ya vieron? Muy bien. Eso tarde o temprano explota y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando explota? Quiero que vean lo siguiente. Acá abajo tenemos las reservas internacionales y aquí tenemos una cantidad de dólares que en el caso de Honduras administra el Banco Central hondureño. Ellos administran las reservas internacionales. Muy bien. ¿Qué sucedería si el superávit de la cuenta de capital o financiera es incapaz o no alcanza para pagar el déficit de la cuenta corriente? Sacamos dinero de acá. ¿Y qué pasa si tenemos menos dólares en nuestras reservas internacionales? Hay que depreciar el lempira. ¿Por qué? Porque ahora tiene menos respaldo. Antes Honduras tenía su tipo de cambio fijo, después lo liberalizaron y ahora lo tienen semifijo. Lo tienen en bandas, sí sabían, ¿no? El Banco Central hondureño dice, vamos a fijar un piso y vamos a fijar un techo. O sea, dice, hasta abajo es, en este momento han de pagar 20, ¿cuántos lempiras por $1? 23. Casi 23.90, ¿no? El Banco Central fijó un piso abajo que ha de ser como de 21 o 22 y un techo arriba que ha de ser como de 24. A eso se le llama banda de flotación cambiaria, es semifijo. Cuando se empieza a depreciar, el Banco Central rápido vende dólares y propicia que se inunde el mercado de dólares y en automático el dólar se deprecia y el lempira se aprecia. En términos de la fijación de tipo de cambio que tienen, no se llama apreciación ni depreciación, se llama devaluación y revaluación. Es una cuestión técnica de la economía cambiaria. Muy bien, entonces quiero que vean la importancia de la balanza de pagos. Cuando este superávit es incapaz de pagar ese déficit, hay que echar mano de estos dólares. Si echamos mano de estos dólares, tenemos un problema con el tipo de cambio. ¿Sí queda claro? Si ese déficit es muy grande, la economía no podrá crecer y eso es malo. Lo más importante de todo esto es que la economía crezca. Si la economía crece, todos los demás problemas son menores, ¿eh? Todos los demás problemas son menores. Muy bien. ¿Qué sucede cuando este superávit es mayor que este déficit? Se acumula más dinero en las reservas internacionales y entonces la moneda se va a revaluar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos últimos 2 años con el lempira en Honduras? Se ha mantenido razonablemente en los límites que estableció el Banco Central. Eso es muy bueno para la economía. ¿Sí se habían dado cuenta? ¿Por qué es muy bueno para la economía? Porque consigue estabilidad cambiaria, consigue que los inversores puedan mantener sus decisiones de inversión, porque el riesgo país más o menos se controla. Un poquito se desestabilizó con los problemas electorales de fin del año pasado, ¿no? Que técnicamente a nivel mundial siguen teniendo consecuencias, porque se habla también de que ganó la corrupción. Yo no sé, yo nada más lo que dice la ONU, ¿no? Y dice que los niveles de corrupción porque se violentó la ley electoral, ¿no? Eso dice, y se violentó la Constitución que establecía no reelección, ¿no? Entonces, ahí queda. Muy bien. Ahora sí, por favor, me regresas el otro documento. Ya que se acordaron qué es y cómo funciona, ahí está invertido ahí, qué es y cómo funciona la balanza de pagos, regresemos a nuestro documento. Si alguien tiene alguna duda, manifiéstelo en este momento. ¿No? Sí. ¿Qué significa eso? Es decir, reservas hay para 3, 4 meses, que a veces leo así en el diario. Solo para cierto tiempo. Para hacer la política monetaria de la cual ahorita vamos a hablar. Lo que significa es
que hay vulnerabilidad y zozobra en la parte cambiaria. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero lo que significa es que hay un riesgo de una política de devaluación que el Banco Central tendría que aplicar. Ese riesgo no lo tienen ahora. Ahora no lo tienen. No quiere decir que no lo puedan tener en 8 o 10 meses. Por ahora no es de preocupar. Muy bien. Ahí en la flechita de en medio, en esta. Gracias. Muy bien, ahora regresamos. Dice, el déficit en cuenta corriente. Ahora sí ya saben de qué les hablo, ¿no? ¿Cuál es la cuenta corriente? La que incluía 3 cuentas de la balanza de pagos. ¿Cómo es el déficit de la cuenta corriente? Cerró en un 3.8 del PIB. ¿Mucho o poco? Mucho. Ya hace rato habíamos dicho. Ahorita digo mucho o poco, después vamos a ver las cantidades, ¿no? Pero 3.8 del PIB son varios miles de millones. Ajá. O sea, cantidades enormes. Ahorita vamos a revisarlo, ¿no? Pero vean lo que dice ahí, el déficit de cuenta corriente cerró con un 3.8 del PIB, lo que representa una disminución de 1.7 puntos porcentuales. ¿Bueno o malo? Muy bueno. Muy bueno. Significa solo 2 cosas. Ajá. O que Honduras vendió más en el resto del mundo, o que produjo cosas que antes no producía y sustituyó esas importaciones. Por lo tanto es bueno. Esto sí, solo si la moneda o el tipo de cambio se mantiene. Si hubieran tenido una devaluación o una depreciación, pues entonces no tendrían mérito. Pero en este caso sí lo tienen, ¿no? ¿Por qué no tendrían mérito? Porque en automático cuando tu moneda vale menos, todos tus productos son más baratos para el resto del mundo y te compran más. Y para ti todos los productos son caros y compras menos. Esto ajusta en automático las cuentas corrientes de la balanza de pagos. Muy bien. Entonces dice aquí, el déficit cerró 1.7% respecto al déficit de 2015, debido a una baja de las importaciones, ahí está, y a un incremento de las remesas. Quiero que ahora que todos entendieron cómo funciona la balanza de pagos, puedan verlo, ¿no? Vean, si se redujeron las importaciones, estos números negativos de aquí fueron menos negativos. Y si este número positivo fue más positivo, en automático el déficit de la cuenta corriente fue menor. Eso es lo que dice ahí. ¿Ya entendieron la importancia de entender la balanza de pagos? Muy bien. Y luego dice, los precios del consumidor, cuando hablamos de precios hablamos de otra variable de la economía. Hasta ahorita, aunque parezca que hemos dicho muchos conceptos, nada más hemos hablado de 2. Producto Interno Bruto y balanza de pagos. Y un poquito de política económica. Ajá. Pero aquí viene otro concepto, inflación. Y entonces hablamos de precios. Y dice, los precios al consumidor. En el caso de Honduras, el Banco Central hondureño es el encargado de medir la inflación. ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que hace el Banco Central hondureño es lo mismo que hacen todos los bancos centrales del mundo. Ajá. Tiene el monopolio del dinero, tiene su fábrica de monedas y billetes, imprime los billetes y acuña las monedas que todos desdeñan. Ajá. Y entonces, su labor más importante del Banco Central, además de imprimir el dinero, es controlar el poder adquisitivo de la moneda. O sea, ¿quién es culpable de que se tengan que pagar 23 lempiras por $1? El Banco Central. Porque no ha hecho lo suficiente para que ocurra lo contrario y que dijeran, ¿no? A partir de mañana, 5 de mayo, vamos a pagar 1 lempira por $1. ¿Sí? ¿Eso puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. Ahorita no. No va a ocurrir porque los números dicen que eso no puede ocurrir ahorita. ¿Pero podría ocurrir? Sí. Sí puede ocurrir. ¿Qué tiene que hacer el país? Adecuar sus políticas económicas. Ajá. No podemos decir que el pueblo es un pueblo de flojos y que por eso no crece, ¿eh? ¿La gente trabaja? Sí. ¿Qué es lo que ocurre con la gente que trabaja? Bueno, ese es un dato que debemos entender después para el desarrollo, ¿no? Pero bueno, ahí va. Entonces,
Los precios del consumidor o los precios al consumidor, ¿qué es? El Banco Central hondureño lo que hace es decir, a ver, ¿cuáles son los bienes y servicios que más consumen los hondureños de las familias urbanas? Entonces hace una lista enorme. Y ya después que tiene esa lista, dice, vamos a usar la estadística. Espero que ya hayan tenido sus clases de estadística, análisis multivariado y las hilaches. Hace una muestra y dice, estos son los más representativos. Y después va por las marcas. No es lo mismo decir que un hondureño consume leche y decir, bueno, ¿y de qué marca consume la leche? Zula. ¿Cuántas marcas? Marca Zula. Lady. Lady. Y si es para bebés son más caras. ¿Eh? Nutraminé. Y hay muchas más. ¿Sí han visto que hay muchas más? Muy bien. Entonces, el Banco Central hondureño cuando dice, ¿es importante para la dieta del hondureño la leche? ¿Sí o no? Y dijo que sí. Si no me creen, revisen ahí en el Dios Google, ¿no? Y dijo, sí, sí es importante. Y la puso como un punto fundamental de los patrones de consumo de los hondureños. Y de ahí dijo, pero ¿qué tipo de leche? ¿No? ¿Y de qué marca? Y la puso ahí. Muy bien. Y así se buscó una lista de los bienes y servicios que son más importantes para las familias urbanas de los hondureños. Y generó una lista de productos. Y luego de ahí sacó una lista de esa lista. Y a esa lista de la lista le llamó canasta básica. ¿Han oído hablar de la canasta básica? ¿Qué fue? Y dijo, estos son los productos que por lo menos necesita un hondureño promedio. Y después, cada 15 días, va a donde venden los bienes y servicios y dice, ¿cuál es el precio de estos bienes y servicios? Y lo registra. Y después calcula su tasa de crecimiento. Bueno, genera un número índice, como se calculan en estadística. Si no saben cómo se calculan, yo les enseño mañana o después. Pero si no saben, me dicen y les enseño cómo se calculan los números índice, ¿no? Calcula su número índice y después calcula el crecimiento de los números índice. Y entonces nos dice, el conjunto de precios o el promedio ponderado de los precios creció 5% de un año a otro. ¿Qué significa? Significa que el poder adquisitivo del lempira perdió 5%. Que medido en términos de canastas básicas significa, ¿cuántos lempiras para una canasta básica? Y decimos, 500. Y al año siguiente tendría que ser un número mayor de 500 por consumir lo mismo. Significa que nuestro dinero perdió poder adquisitivo. Esto nada tiene que ver con la devaluación y depreciación. ¿Sí vieron? Porque estoy hablando de cuánto compra el dinero en la economía, no de cuántas monedas de otro país compra. Por eso no se confundan nunca, no tiene nada que ver. Entonces ahora sí decimos, ¿no? Los precios del consumidor, que es este índice, que no significa que necesariamente para nosotros los precios crecieron 5%. Significa que hay precios de productos que crecieron, otros se mantuvieron, incluso otros bajaron. Pero en promedio en el país los precios crecieron 5%. Entonces José Luis puede llegar con el director del Banco Central y decirle, no te creo que la inflación fue de 4.5%, de 2.4% en 2015, no te creo. No, aquí son más respetuosos que en México, ¿no? No le creo, señor presidente, que ese es el dato de inflación. ¿Qué le va a decir el señor presidente? A lo que pasa que usted, José Luis, no es un hondureño promedio. Usted consume bienes que la mayoría de los hondureños no consumen. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que ese dato es un promedio genérico de la economía, pero que no necesariamente va a reflejar la realidad de todos. ¿De acuerdo? Más aún, si ustedes revisan, el Banco Central hondureño, para tergiversar un poquito el dato, incluyó algunos bienes que no son significativos para la mayoría de los hondureños. Ahí están los datos en internet, yo lo vi. Y dije, ¿a poco esto es importante para los hondureños? Y no, pero no importa, eso se sesga. Pero lo que importa es la tendencia. ¿Hacia dónde van los precios? ¿Hacia la alza? ¿Hacia mantenerse? ¿O hacia la baja? Lo que yo sí les puedo decir con base en los datos que revisé, es que aunque han ido a la alza los precios en Honduras, han tendido a la estabilidad.
No ha habido incrementos abruptos en la mayoría de los bienes. En la mayoría de los bienes. Los precios que dependen de las vicisitudes y de los commodities internacionales quedan exentos de lo que acabo de decir. Por ejemplo, si las gasolinas suben de más o bajan, pues no es culpa de la economía hondureña, es un precio que se está determinando en los mercados internacionales. Y el Banco Central no puede hacer nada aunque quiera. Pero sí con los bienes que no dependen de los commodities internacionales. Entonces vamos a ver lo que dice ahí. Dice, los precios al consumidor presentaron un crecimiento interanual, o sea, de un año a otro, de 3.3, y el año anterior había sido de 2.4. O sea, la inflación creció, más de un punto porcentual. Más de un punto porcentual, que significa un porcentaje mucho mayor. De un año a otro. Pero aún así, cualquier inflación en cualquier país que esté menor al 5%, pues es bastante razonable. ¿Quisiéramos que fuera menor? Sí, quisiéramos tener una inflación como la que tienen los ingleses o los norteamericanos, ¿no? De menos de 1%. Sí, sí quisiéramos. Pero no significa por ello que una inflación menor al 5% sea mala. Es razonable. ¿De acuerdo? Hasta ahorita ahí vamos entendiendo. Entonces ahí es cuando hablamos de precios. Y luego dice, ligeramente por debajo del rango del Banco Central. El Banco Central dijo, va a quedar la inflación en 4.5 o 5.5 o 3.5. Eso fue lo que dijo el Banco Central hondureño. ¿Es 4.5 un punto arriba o un punto abajo? Nada más quiero que sepan que un punto arriba o un punto abajo es como 30% arriba o 30% abajo, aunque significa un punto porcentual. Pero bueno, ese es el margen que se dio el Banco Central y estuvo en su meta de inflación. O sea, lo que hace el Banco Central hondureño es decir, ¿de cuánto es nuestra meta para cumplir nuestra tarea de mantener el poder adquisitivo? Una inflación de 4.5, uno más menos. Eso es lo que dice. ¿Cumplió? Sí, sí cumplió. Y ustedes lo deben reflejar en sus bolsillos. No sé si sí lo reflejen o no lo reflejen. ¿Usted lo refleja? No lo refleja. ¿No lo refleja? ¿Lo refleja? No lo refleja. ¿Usted lo refleja? O sea, ¿sientes que los precios no suben casi o sí suben? Sí suben. ¿Usted lo refleja? No. Lo que pasa es que ustedes no son hondureños promedio. Muy bien. Y entonces, ahora sí vamos al que sigue, ¿no? Lo que se atribuyó a la subida de precios en la educación y el transporte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué subió la educación y el transporte? Aquí después tendremos que analizar. ¿Y por qué eso arrastró al conjunto de la economía? El transporte arrastró al conjunto de la economía porque tiene que ver ¿con qué? Con la movilidad de bienes y servicios. Si cuesta más caro mover los productos que consumen los hondureños, ¿qué va a ocurrir con esos precios de esos bienes finales? Pues tenderán a incrementarse. Y entonces vamos entendiendo por qué arrastró a la economía, ¿no? ¿Por qué toda la economía tuvo incrementos de precios si nada más subió el transporte? Porque cuando sube el transporte, en automático sube el conjunto de precios de un país. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿por qué subió el precio del transporte? Y luego entonces ahora vamos, ¿no? Vamos más atrás. Porque incrementaron los combustibles. Pero los combustibles a nivel mundial tendieron a bajar. ¿Pero qué hizo el gobierno hondureño con los combustibles? Le colocó un impuesto, sí sabían, ¿no? Le colocó un impuesto y ellos se quedan con un porcentaje grande de cada galón que ustedes utilizan de gasolina. Pero propició, un efecto multiplicador en el crecimiento de los precios de todos los bienes y servicios del país. Aún así, lo voy a decir, esa medida de política monetaria que hizo el gobierno fue buena. De política monetaria. Desde el lado fiscal, incrementar los impuestos, ¿qué implica? Sacrificar el crecimiento económico. Porque si el gobierno incrementa los impuestos, disminuye el ingreso real. Si disminuye el ingreso real, disminuye el consumo. Y si disminuye el consumo, la economía tenderá a desacelerarse. Pero como la inercia era hacia arriba, el gobierno lo hizo bien y logró conseguir más dinero. ¿Y se acuerdan lo que decíamos arriba? Ayudar a su disciplina fiscal. ¿De acuerdo? Ya después vamos a ver qué más implica. En 2016 la tasa de desocupación abierta. Y entonces, ahora sí vamos, otro concepto, ¿no? El desempleo. Parecen muchos conceptos, pero son los más importantes, Producto Interno Bruto, política económica
balanza de pagos, inflación y desempleo. Con que manejemos esos 5 indicadores básicos es suficiente para entender cómo funciona cualquier economía de cualquier país y poder hacer análisis de desarrollo político-económico. Suficiente con eso que acabo de mencionar, ¿eh? Muy bien, dice ahí. En 2016 la tasa de desocupación, la pregunta es, ¿cuántos hondureños existen en Honduras? Son un poquito más de 9 millones, ¿no? Y de ahí, ¿cuántos están en edad de trabajar? Y quitamos a todos los que no. Y de ahí, ¿cuáles sí buscan un trabajo? Y quitamos otro tanto. Y de ahí, ¿cuáles están presos? Y quitamos otro tanto. Y de ahí, ¿cuáles están incapacitados para trabajar? Y quitábamos otros tantos. ¿De acuerdo? Y ya nos queda un número. A ese número que nos queda, nosotros decimos, ahí quedaron 5 millones de hondureños. De esos 5 millones de hondureños, imaginemos que 1 millón no encuentra un trabajo, pero sí lo busca. Y entonces decimos, 1 millón entre 5 es un quinto, 20%. Entonces diríamos, 20% de los hondureños no tienen un trabajo, pero ya no sabemos que ya descontamos a todos los demás, ¿no? Y entonces a eso se le llama tasa de desocupación abierta. ¿Sí queda claro lo que acabo de decir? Así se mide. Obviamente eso de que los quité tan rápido no es tan rápido porque hay que escoger bien cómo se quitan, ¿de acuerdo? Pero así se calcula. Muy bien. En el caso de Honduras no es 20%, ese es un ejemplo. ¿De cuánto fue? Dice, la tasa de desocupación abierta a nivel nacional se ubicó en 7.4%, lo cual también dista un poquito de la realidad. Si nosotros nos ponemos rígidos, una persona que tiene un posgrado y que se dedique, ¿a qué se dedica alguien que no encuentra trabajo y que es profesionista en Honduras? Taxista. Muy bien. Una persona que maneja un taxi y que tiene un posgrado, ¿está empleada o desempleada? Y decimos, técnicamente tiene un empleo, pero está por debajo de sus competencias y capacidades. No es demeritar el trabajo de un taxista para nada. Pero una persona que fue a la universidad y tiene un posgrado, tiene competencias y capacidades más amplias que hacer eso, ¿están de acuerdo? Y entonces a esa persona no se le debe llamar empleado, pero tampoco se le puede llamar desempleado. ¿Cómo le llamaremos? Subempleado, porque está empleado por debajo de su competencia y capacidad. Eso aplica para todos los recursos. ¿Cuántos estudiantes caben en este salón? ¿40? ¿Y cuántos hay? 1, 2, 3, 4 y 5 agregado, ¿no? ¿Qué significa? ¿Que este salón está desocupado? No, porque estamos aquí. Está subocupado, subutilizado. Cuando una fábrica puede producir 100 cosas al día y produce 50, está empleada al 50% de su capacidad, por lo tanto está subutilizada, subempleada. Entonces aquí lo que yo he encontrado de lo que estuve investigando de la economía hondureña es que efectivamente más o menos el desempleo, a diferencia del dato oficial, es como del 10%, pero de ese 10%, la verdad es que hay muchos más que se consideran empleados, bueno, dentro del 90%, hay muchos más que se consideran empleados que en realidad están subempleados, desafortunadamente, o que están fuera de la economía formal. Son todos aquellos que se dedican a algo que siendo lícito, no puede ver la entidad fiscal. ¿Sí queda claro? Y eso están en la economía informal. Ya si consideramos aparte a la economía ilegal, esa es otra cosa. Para que les quede completa su teoría de balanza de pagos, en medio, bueno, ¿qué características tienen todas las balanzas en contabilidad? Que son igual a cero. O sea, al final cuando yo sumé y resté y ajusté con mis reservas internacionales, el resultado de todo esto me dio cero. Todas las balanzas están en cero, ¿están de acuerdo? A eso se le llama equilibrio contable, que nada que ver con el equilibrio económico, ¿no? Para ajustar, ¿saben cómo ajustan en Honduras y en el mundo la balanza de pagos? Aquí en medio, entre la cuenta 2 y la cuenta 3, hay un renglón que se llama errores y omisiones. Y ahí hay un número de dólares positivo. Muchos dólares. ¿Qué significan esos dólares? Es dinero que llegó al país en alguna forma y que el gobierno no sabe cómo. Oye, pero se gastaron en la economía hondureña. Y dice,
creo que hay algunas personas que venden droga. Creo que hay algunas personas que importan armas. Creo que, bueno, toda esa parte de la economía ilegal, finalmente el dinero llega y se gasta en Honduras, ¿están de acuerdo? Ese dinero que llega y se gasta en Honduras, aparece ahí. Porque es dinero, son dólares que llegaron, pero que nadie sabe cómo llegaron. Bueno, y entonces cuando ustedes ven en los periódicos que dice, es que en Honduras el narcotráfico vale tanto, y dicen, pues ¿cómo saben si no declaran, no? Bueno, pues porque ahí están los dólares. Entonces, para que ese documento ajuste, lo que hacen es ponerle ahí un número en errores y omisiones. Eso no lo hace nada más Honduras, lo hacen todos los países del mundo, porque en todos los países del mundo hay economía ilegal. En todos los países del mundo hay mercado negro. O sea, no pasa nada, En todos los países del mundo también hay lavado de dinero. Ya el dinero que se lava, ese ya entra, ese dinero ya entra acá después, en el siguiente periodo, se convirtió en una empresa o en quién sabe qué. Ya está bien blanqueadito el dinero. Muy bien. Entonces, cerrando, apenas vamos un párrafo, Dice... En lo que la subida de precios, en 2016 la tasa de desocupación abierta a nivel nacional se ubicó en 7.4%, cifra ligeramente por encima de la registrada en 2015 de 7.3%. ¿Bueno o malo, Laura? Malo, muy malo, porque el desempleo es una de las variables más importantes que se generan cuando la economía no crece suficiente. A medida que la economía crece más, el desempleo tenderá a reducirse, a bajar. Entonces, ese número debería de ser menor, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede un país lograr que ese número sea menor? Pues creando fuentes de empleo, no hay de otra. ¿Y cómo puede crear fuentes de empleo? Pues hay muchas formas que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene una duda? Vean, ¿cuáles son los rasgos generales de la evolución reciente de Honduras? Crecimiento económico, 3.6%. ¿Qué más? Buen consumo privado, buen consumo público, déficit fiscal razonable, disminuyendo por la disciplina fiscal aplicada, porque ahí aparece la ley de responsabilidad fiscal, ¿o no aparece? Sí, ahí está, por la ley de responsabilidad fiscal, ¿no? Otra cosa importante, los precios al consumidor están razonables, aunque todavía quisiéramos que ese índice de precios al consumidor fuera todavía menor, y tenemos una tasa de desocupación grande, ahí sí, ¿no? Ese número de desocupación sería ideal que estuviera abajo del 5%. También vimos el nivel de inflación, ¿no? Oye, un país de los más desarrollados del mundo, como Alemania, ¿de cuánto será su tasa de desocupación abierta? ¿No? De 8 o 9%. ¿Por qué? Bueno, porque los datos son un poquito más confiables que cualquier país de América Latina. Porque los empleos son empleos y no subempleos. Y los subempleos están medidos por aparte. También, ¿no? Pero ¿y entonces? Bueno, aquí hay que entender entonces ahora las variables per cápita y otro tipo de variables. ¿De acuerdo? O sea, no significa que porque un país tenga una tasa de PIB de 8%, ya es rico y lo demás es bueno y está bendito y ya. No, esa riqueza se concentra en unos pocos, en unos muchos, en qué sectores está concentrada, y luego el desempleo, ¿no? Nosotros podemos decir, es que no, hay países desarrollados, no todos, hay países desarrollados que tienen tasas de desempleo cercanas al 10%. ¿Y entonces por qué son desarrollados? Para empezar, todos tienen seguro del desempleo. Lo cual significa que si una persona está en paro, es decir, está sin trabajo, en automático sigue recibiendo una cantidad de dinero, un poco menor a la que recibía cuando estaba ocupado, porque tiene un seguro contra el desempleo. Y eso hace que la economía siga fluyendo. Obviamente todos esos seguros pues cuestan, ¿no? Todo cuesta, pero hay maneras de resolverlo. ¿Sí queda hasta ahí? Muy bien. Y ahora vamos a ver el segundo párrafo apenas. Entonces ahora pueden tomar 5 minutos para estirar las piernas. Tomen 5 minutos y vuelven. Los compañeros de los demás campus
tomen 5 minutos y vuelvan.